la señora White, otros que son del señor Smith. Y en fin, al cabo hay diferentes organizaciones que tienen sus creencias y sus fundadores fijadas en un hombre, amén. Y por lo general estos hombres, si usted mira esas religiones, ellos tienen sus compendios. Usted se da cuenta que apenas una persona es líder de una organización, lo primero que ellos quieren sacar es un compendio. Estos son los requisitos y esto es lo que la iglesia de nosotros y esto, y usted comienza a mirar una cantidad de libros que eso parece esto hasta una librería, ¿no? Y se encuentra uno con gente que le va a hablar de X o Y motivo y dice, aquí dijo el señor Smith, aquí dijo la señora White, y bueno, en fin. Pero el reino de Dios no es un reino que escribió un hombre, sino es un reino que delegó y escribió y creó y fundó nuestro Dios. Alguien diga amén. Yo no sé si usted esta mañana quiere ser parte de ese reino, pero yo sí quiero ser parte del reino de Dios. Amén. Y para ser parte del reino de Dios, primero tengo que entender qué es el reino. Porque yo no le voy a decir a Josué, Josué sea parte del reino de Dios, y Josué diga sí, y ni siquiera sabe de qué es. Lo primero que me va a preguntar usted es, ¿y qué es esa vaina? ¿O qué es eso? Entonces vamos a estudiar con la ayuda de Dios esta mañana el reino de Dios. Amén. Y voy a pedirles que por favor inclinen sus rostros para orar por la palabra de Dios. Hermano René, diríjanos en la oración. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Limpia nuestra mente, Señor, para recibir ese pan de vida que tú tienes en esta mañana para nosotros, Señor. Bendito seas, oh Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 22. Pero vamos a leer en Primera de Samuel y vamos a analizar qué es un reino y dónde empezó esto del reino o los reyes. Primera Samuel, capítulo 8, 1 al 22 dice... Yo leo el verso 1 y ustedes leen el verso 2. Amén. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, o sea que se desviaron, torcidos. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Siga. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, mire si están entendiendo, ¿cierto? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Y lea conmigo este pedacito, para que no reine sobre ellos. Siga, hermano. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Aquí voy a hacer una pausa.
Este es el capítulo de la Biblia donde por primera vez se le otorga el poderío a un hombre dentro de la nación de Israel como rey. Amén. Antes de esto no había rey. El que era superior o el que estaba encima de todo era el Señor. Amén. Entonces el pueblo de Israel se corrompió y lo primero que pidió fue un rey. O sea que ahora vienen las especificaciones y usted se va a dar cuenta que lo que Dios les dijo a ellos es lo que estamos viviendo hoy en día todos los países del mundo. Amén. Sigamos, verso 10, hermano Farley. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y aquí empieza, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos. ¿A cuántos se les llevaron los hijos para el servicio militar? En nuestros países eso hacen, ¿cierto? Usted tiene un hijo y llegó a cierta edad y el gobierno dice, démelo. Es más, aquí en este país no sé cómo funciona eso. ¿Cómo dice, hermana Reina? La gente que voluntariamente se inscribe, que quisiera hacer eso, y si no hay, necesitan adicionales, entonces todos los varones arriba de 18 años automáticamente se lo llevan. Exacto, o sea que si Estados Unidos hoy, que Dios no lo quiera, entrara en guerra, a todos los hombrecitos el país comienza a llamarlos y se los va a tomar. O sea que se cumple esto, tomará a vuestros hijos. Lo hizo George Bush con la guerra contra Irak, obligatorio a los mayores de 18. Imagínense, o sea que si se cumple o no se cumple, Dios sabía. Segundo, y los pondrán en sus carros y en sus gentes de a caballo para que corran delante de sus carros. Siga, hermano. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. El gobierno es absoluto. Aquí este edificio que ustedes ven en la parte del frente, el gobierno decidió que iba a correr una línea de agua y dijeron, se lo vamos a comprar, y nos lo compraron por lo más barato que ellos quisieron. O sea que el gobierno hace con la tierra de uno lo que ellos quieran. Usted encuentra petróleo en su casa, ese petróleo no es suyo. Y eso que lo compró usted de terreno, porque eso es del gobierno. O sea que eso es lo que Dios dijo que iba a pasar y está pasando. Sigamos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿Quiénes dan taxas? ¿Quiénes pagan impuestos? Todos. Eso es lo que Dios dijo que iba a pasar. Va a generar un rey y va a comenzar a quitarles dinero a todos ustedes. Sigamos. Versículo 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día. O sea que Dios sabía que al pueblo de Israel no le iba a gustar todo eso. Pero Dios le dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová, ¿qué es lo que iba a hacer? No responderá en aquel día. O sea que Dios dijo, me voy a retirar. Yo era su rey. Pero como ustedes quieren un rey de hombre humano, yo me retiro. Cuando me necesiten, no me llamen, estoy ocupado. Llamen al 911. Siguiente, lee, hermano. Número 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea que dijo el pueblo, a mí no me importa si Jehová me va a contestar o no. Oiga, qué bonito, ¿no? Qué bonito. A mí no me importa si contesta o no, yo quiero que haya un rey en Israel. Y sigo yo leyendo. Y nosotros también, o seremos también como
todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, hermanos, acabamos de ver el inicio del reinado humano en el pueblo de Israel. ¿Y por qué traje primera de Samuel? ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Pues primero tenemos que entender que Dios creó un pueblo para él. Amén. ¿Cuál era ese pueblo, hermanos? Israel. Entonces, como Dios tomó ese pueblo para él, él quería ser rey de ellos, pero ellos lo dejaron. Entonces, Dios se alejó y no fue más rey de Israel, sino que comenzaron a salir reyes, Saúl, ¿quién más? David, ¿quién más? Salomón. Esos son los tres más importantes, y de ahí para allá una cantidad de reyes que cambiaban cada cierto tiempo porque se mataban el uno al otro, y eso un desastre completo. Pero ahora vamos a mirar en Lucas capítulo 17 verso 21, dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Mire, Lucas 17 muestra la necesidad del pueblo de Israel de volver a tener un rey, pero esta vez querían el verdadero rey, el que habían dejado en primera de Samuel. O sea que en el tiempo de Jesucristo, cuando se le acercó este hombre a preguntarle a Jesús, mire la pregunta que le hace. Cuando yo miré este verso, me di cuenta que ellos ya querían volver al reinado, pero el reinado divino. Ya no querían volver al reinado humano porque habían estado bajo esclavitud por mucho tiempo. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con... ¿Qué dice? No vendrá con advertencia. Hoy se ha estado hablando mucho de que ya viene el Señor, y hay gente que está hablando que es que llega en septiembre. Hermano, no les crea. Ahí está la respuesta. Cuando lleguen a su casa a esas iglesias, porque hay unas organizaciones que ya llevan bastantes años diciendo que va a venir y hace que la gente se desvíe, léale Lucas capítulo 17 verso 20. No vendrá con advertencia. Y el 21 dice: ni dirán helo aquí o helo en dónde, porque he aquí el reino de Dios. ¿Qué dice? Está entre vosotros. O sea que el reino de Dios se hizo presente en la tierra, porque el que estaba hablando allí era Jesús. Amén. Y cuando Jesús les contestó, les dijo: nadie sabe cuándo va a venir el reino de Dios, porque él estaba hablando de una parte del reino. Ahí el reino se divide yo lo dividí en tres partes. No sé si esté bien, pero yo lo dividí en tres partes. Una que es el reino de Dios manifestado en carne, que es Jesucristo. La segunda, el reino de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. El reino de Dios milenial, que es el que todo el mundo conoce en Apocalipsis. Y por último, el reino de nosotros eterno en el cielo. Amén. O sea que en este momento Dios está hablando de dos reinados. Uno espiritual, dijo: nadie sabe cuándo va a venir. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo ahí. No les va a decir cuándo, y cuando le digan allí está, no vayan, porque no está allí. O sea que él está hablando de un reino futuro, pero enseguida vuelve a hablar de otro reino, que es el que él estaba ejerciendo en ese momento, y dice: helo allí, porque he aquí el reino de Dios. No dijo estará, dijo está entre vosotros. ¿Y quién estaba entre ellos?
Jesús. O sea que cuando usted ve a Jesús de Nazaret, usted está viendo el reino de Dios manifestado ¿en qué? En carne. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Siguiente versículo, Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días, lo voy a adelantar aquí, perdón hermanos, para que lo puedan ver. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Quiere decir que Jesús ya estaba allí, y por eso Juan estaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y dice el versículo siguiente: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que él clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 11, verso 1 al 13 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al ir Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos, los pobres, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si no os digo, y más que profeta. Y dice en el siguiente versículo, está allí el 10, ¿cierto? Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nace de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, ¿de qué? En el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. O sea que nosotros somos mayores que Juan. Si usted se sentía indigno, ahora siéntase digno. Amén. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted se vuelve mayor que Juan. Amén. Sigamos, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué es lo que dice? El reino de los cielos sufre. ¿Y qué es lo que dice? Y los violentos. O sea que Josué dice: para poder arrebatar el reino de Dios hay que ser cobarde, violento, valiente. O sea que no puede usted decir que pertenece al reino de los cielos y apenas tiene que dejar algo, usted no lo deja. Tiene que ser y valiente, y hacen fuerza para arrebatarlo. Amén. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. O sea que ya miramos 2 cosas hasta ahora. Primero, que el pueblo de Israel no quiso tener más a Dios como rey. Amén. Si el pueblo de Israel hubiera seguido teniendo a Dios como rey, hoy la historia sería diferente.
pero como se alejaron de él, Dios tuvo que establecer nuevamente su reino. Amén. Y cuando lo estableció ¿con quién? Con Jesucristo. Amén. Sigamos aquí. Reino. Un reino sin rey no es reino. Sí está allí, ¿cierto? A ver, leámoslo todos. Reino. ¿Cuál es el rey de los demonios? ¿Ah? Lucifer, ¿cierto? ¿Cuál es el rey de España? No me pregunte porque yo ni me lo sé. El rey Arturo, dice el otro. Capitán Arturo. Pero no hay reinado si no hay rey. No hay gobierno si no hay presidente. Nosotros tenemos presidente. ¿Cuál es el presidente que adoramos? Que amamos tanto los hispanos. Donald Trump. So tenemos a Donald como presidente, pero en el reino de Dios, si vamos a entrar en el reino de Dios, tiene que haber un rey. Amén. Ya sabemos que el reino de Dios se hizo presente con Jesucristo. Ahora vamos a mirar el reino de Dios y el rey. Salmo capítulo 24, verso 1 al 10. Cuando lo encuentren en la pantalla pueden decir amén. Dice así: de Jehová es. ¿Qué es? La tierra y su plenitud. O sea que, mírele bien, porque Dios no es desorganizado. Dios dijo, para poder tener un reino, tengo que tener territorio. Si voy a establecer el reino de Dios en la tierra, tengo que tener un territorio. ¿Y qué fue lo que dijo? De Jehová es la tierra y ¿qué? El mundo y los que en él habitan. O sea que Dios tiene un territorio que es de él. Verso 2: porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahora comienza unas preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y vienen las especificaciones: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Exacto, aquí, sigamos. Y comienza la introducción del rey dentro de su reinado o su territorio. Y dice en el verso 7: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas. ¿Y qué es lo que va a entrar? Y entrará el Rey de Gloria. Obvio, si va a entrar un Rey de Gloria, yo tengo que saber quién es. Entonces el verso 8 dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Y ahí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿quién es el rey del reino de Dios? ¿No lo ven ahí? ¿Quién es el rey del reino de Dios? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y vuelve y dice otra vez el verso 9: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Y vuelve otra vez y dice: y entrará el Rey de Gloria. O sea que como que va a haber gente que no entendía esto, que Jehová iba a venir. Entonces Dios dijo: lo voy a poner 2 veces a ver si a alguien se le abren los ojos. Y dijo: bueno, pues otra vez pregunte David, ¿quién es el Rey de Gloria? Y él contesta: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Ahora miremos a ver ese Rey de la Gloria en Isaías capítulo 43, verso 1. Ahora así dice Jehová, creador
tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo, ¿qué dice? Y te puse nombre mío. ¿De quién es Israel? ¿Y quién es Jehová? El Rey de Israel. Y no solo de Israel, sino del mundo, pero aquí llamémoslo el Rey de Israel por ahora. Amén. Isaías 46, verso 44, verso 6 dice: así dice Jehová, ¿Rey de quién? De Israel. ¿Y qué más dice? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy, ¿cuál? Y yo soy. ¿Y qué más dice? Y fuera de mí. O sea que ya tenemos dos cosas definidas aquí. ¿Sí o no? O tres. Digamos, empecemos Samuel. Israel decidió no tener más a Dios como rey. Dios se fue. En el libro de Lucas definimos que el reino de Dios se hizo presente, ¿cierto? ¿Y quién era ese reino de Dios presente? Jesucristo. Luego de ahí nos saltamos al libro de Salmos, donde estábamos mirando quién era el rey. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Y luego aquí en Isaías 44:6, que es un libro profético. ¿Sí saben que es un libro profético, no? Un libro que está hablando ¿de qué? Del futuro. Entonces aquí está diciendo: así dice Jehová, Rey. ¿De quién? Israel. ¿Y qué más era? Su Redentor. ¿Quién nos redimió del pecado y de la muerte? Dígame. Aquí dice que Jehová. ¿Cierto? Pero mucha gente no entiende esto, pero Jehová se manifestó en carne y llevó nuestros pecados y nos redimió. Amén. Y luego dice: yo soy el primero y yo soy, y fuera de mí no hay ¿qué? Otro Dios. Mateo capítulo 2 verso 2 dice, leámoslo todos a una sola voz, o léanlo ustedes por favor. Amén. Me voy a devolver porque este versículo es importante. ¿Quién es el rey de Israel? ¿Qué dice aquí, hermano Josué? ¿Qué dice? Jehová, rey, hermano Melkin. ¿Quién es el rey de Israel en este versículo? ¿Quién? No estamos ciegos, ¿cierto? Hermano Saúl. Hermana Berenice, ¿quién es el rey de Israel? Hermana Estela. Hermano Walter, ¿quién es el rey de Israel? Hermana Santa. ¿Lo están viendo, cierto? ¿Todos están viendo bien? Hermana Sandra, ¿lo está viendo? Pero mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 2. Los que vinieron a preguntar eran los reyes magos, que dicen en la Biblia, pero en realidad debería decir los reyes sabios. Ellos llegaron y le preguntaron: hey, ¿dónde está quién? El rey de los judíos. ¿Y quiénes son los judíos si no los israelitas? ¿Sí o no? ¿Estamos en la misma página o no? Y dice que ha nacido. ¿Están viendo la palabra ahí? O sea que ese Jehová, rey de Israel, que estaba profetizado en Isaías, ahora había nacido. Por eso cuando leímos al principio que le preguntaron: ¿y dónde está el reino? Él dijo: aquí está entre vosotros. Amén. Y mire, entonces nació porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos visto y hemos venido ¿a qué? Obvio, porque si llega el rey usted quiere ir a adorarlo. Amén. Si hoy llegara aquí, no pongamos al Trump. Si hoy llegara aquí Jesús
en gloria, no humillado, sino en gloria, como el que vio Juan el apóstol y entrar aquí lleno de esplendor, ¿usted no se pararía a adorarlo? ¿Cierto que sí? Entonces estos hombres vieron a la estrella y les decían, ya nació el Rey de Israel, que es Jehová manifestado en carne. Hasta ahora lo hemos visto así, ¿no? No creo que yo me esté equivocando de leyendo la Biblia. Y mire lo que dice Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Viene. O sea que venía de dónde? Para venir tiene que ser que vino de algún lado, ¿no? Viene a ti. ¿Y cómo viene? Manso. Y sentado. O sea que Jesús no vino a reinar o a mostrar su reinado con poderío en su primera venida. Él vino manso y sobre un burro. Oiga, qué rey, ¿no? Eso es el esplendor del reinado de Cristo en la tierra, es que Él era el más humilde de todos los hombres. Siendo el Rey de Israel, Jehová pudo haber pasado en una nube, coronado de gloria, no, pero Él vino, ¿cómo vino? Manso y en un burro. ¿Usted le gustaría tener un rey así? Bueno, ahora porque sabemos quién es Jesús, decimos que sí. Pero a la gente le gusta la gente que demuestre poderío. Los reyes que demuestren poder. Si Donald Trump no hubiera sido millonario, no hubieran votado por él. Pero como tiene tanto dinero, dijo, por lo menos que el dinero de él haga mover este país. Poderío, ¿cierto que sí? Entonces mire, viene sentado sobre un pollino. Y la palabra clave aquí es rey. Siguiente versículo, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, esto ya es cuando Jesús deje de estar andando en un burrito y ya sea lo que Él es Él, lo que es Él, Rey de reyes y Señor de señores. Allá en el cielo lo vamos a ver que Él va a decirle a los de la derecha, venid benditos de quién, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. O sea que esto del reinado de Dios no es un invento de 1900 o 1800 o 1540 o en el año 325 después de Cristo o en el año 40.000 o 20.000 antes de Cristo, los años que usted se quiera inventar. Esto del reino de Dios ha estado predestinado desde la fundación del mundo. ¿Y quién cree que es el único que podía haber inventado ese reino en ese tiempo? Dios. O sea que Dios dijo, voy a generar este reinado, y lo tenía ahí previsto. Amén. Siguiente, Mateo 27:11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y este le preguntó diciendo, miren la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Leanlo ustedes. Jesús lo dijo, yo no lo estoy diciendo, tú lo dices. O sea que, ¿sabe qué es lo que me da a mí entender esto? Que en ese tiempo ellos como que tenían la noción de que el rey iba a llegar. Es como si yo me hubiera acercado a él siendo cristiano, no en ese tiempo, y estuviéramos, uy, como que se acerca, hermano René, el tiempo. Es como hoy en día, ya viene la venida del Señor, ¿cierto? Estamos diciendo, y este año como que la gente ha estado diciendo, uy, ahora sí como que esto como que se puso feo, ya viene Dios. En ese tiempo estaban diciendo seguro los judíos eso, y ya le había llegado el ruido a Pilatos, y entonces Pilato, cuando ve a Jesús, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú? Y Jesús, pues, como él era humilde, si él no hubiera llegado humildemente, a Pilato lo hubiera hecho añicos y hubiera dicho, sí, quítese de aquí, que aquí vengo yo a reinar. Sí, pero como él vino manso y ¿qué? Y humilde, él no vino para ser enaltecido. Yo no lo dije.
Tú lo dijiste. Y ahora miremos el siguiente versículo. Y pusieron sobre su cabeza, ¿qué? Tejida de espinas y una caña, e hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Siguiente, Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Qué es lo que le escribieron? Este es el Rey de los judíos. Cuando usted dice que Jesús es el Rey de los judíos, usted está diciendo que Jesús es Dios. Amén. Si usted dice que Jesús es el Rey de los judíos, usted está diciendo que Jesús es Jehová. Y si usted está diciendo que Jesús es Jehová, está diciendo que Jesús es el Padre. Porque solo hay un Padre, Jehová, Dios. Entonces, cuando ellos pusieron todas esas inscripciones alrededor de Jesús, ellos lo estaban haciendo para burlarse. Pero Dios lo estaba poniendo dentro de su plan para que nosotros, los que sí entendemos, digamos gracias a Dios, porque Él era el Rey de los judíos y lo es todavía. Amén. Y miren, este versículo me gustó mucho. A otros salvó, burlándose de Él, y asimismo no se puede salvar. Ya crucificado, estaba ya Jesús crucificado. Y miren lo que dicen: si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mire, ese versículo lo vamos a mirar no con nuestros ojos carnales, mírelo con los ojos espirituales. Si usted es un rey, miremos lo carnal y luego lo pasamos al espiritual. Digamos que el hermano es rey. Venga, hermano reiné. El hermano reiné. Entonces el hermano René es rey. Y yo vengo y lo crucifico. Lo tengo clavado. Si es un rey humano, ¿usted cree que él solito se va a poder bajar de ahí? No. Es que el versículo hay que mirarlo con los ojos espirituales. Los que se estaban burlando de Jesús no se estaban burlando de él como hombre, sino que ellos sabían que Jesús, o que el Rey de Israel, tenía que ser Dios. Y entonces, si era Dios, le estaban diciendo: si tú eres Dios y pudiste salvar a otros, bájate. Y apenas te bajes, sabemos que tú eres el Rey de Israel. Y si eres el Rey de Israel, eres Jehová de los ejércitos, como en Salmos capítulo 23. Entonces nosotros nos arrodillamos y creemos que tú eres Dios. Eso es lo que escribieron allí. Pero como Jesús vino manso y tenía el plan de dar su vida por nosotros, por eso en la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. Y dice que lo más sumo fue la muerte. ¿En dónde? O sea que Jesús no se bajó de la cruz, aunque Él era Dios, se quiso quedar ahí. ¿Sí lo están entendiendo? Este reinado que estamos hablando no es cualquier bobadita, es el reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que murió en la cruz fue nuestro Salvador. Entonces aquí se burlaron y dijeron: si tú eres, bájate y seguro que te vamos a adorar. ¿Y a quién adoraría usted sino a un Dios? Pero aunque él sabía, se quedó ahí quietito, hermanos, para poder llevar nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿vamos bien o vamos mal? ¿Sí vamos bien? Ahora miremos a ver en Apocalipsis si es verdad lo que les acabo de decir yo o es una barbaridad. ¿Sí será que él era el Jehová Dios? Pues miremos allí.
y de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y mire lo que dice ahí. Y el soberano. O sea que Jesús es el rey que está sobre todos los reyes de la tierra. Y para poder que Jesús esté sobre todos los reyes de la tierra, tiene que ser Dios. Miremos a Adolfo Hitler. Adolfo quiso conquistar el mundo entero. Él dijo, yo quiero conquistarlo. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta 1945. No, y ahí. Y de Adolfo Hitler ni siquiera decimos que él es el general sobre todos los generales. Más bien de él nos acordamos con desprecio. Pero de Jesucristo, cuando usted habla de Jesucristo, nadie se acuerda de él con desprecio, porque él es el rey soberano sobre todos los reyes. Y mire lo que dice a él: al que nos amó. ¿Y qué hizo? Nos lavó. ¿De qué? ¿Con qué nos lavó, hermanos? Por eso no se bajó de la cruz, porque tenía que vertir la sangre real. Amén. Apocalipsis 1:6. Si él es rey, bueno, leámoslo. ¿Qué dice ahí? Leanlo ustedes. Él nos hizo y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio. ¿Por qué más? Imperio es aquel territorio que es dominado por un rey. Y para él sea la gloria y el imperio. O sea que él era el rey de este imperio. Y segundo, ahí vemos otra cosa, que para él poderte a ti llamar rey, porque dice que nos hizo reyes. O sea que cuando usted se bautice, reciba el Espíritu Santo y llegue al cielo, él lo va a hacer usted rey. Y para poder hacerlo rey, tiene que tener autoridad. Porque si yo no soy rey, ¿cómo voy a volver rey a otro? Si yo soy solamente hijo, ¿cómo lo voy a volver rey? Para poder hacerlo a él rey, tengo que ser rey. Jesús nos hizo sus hijos. Y no solamente nos hizo sus hijos, sino que nos hizo reyes. O nos va a hacer reyes y sacerdotes. Tres funciones, ¿no? Él nos hizo hijo, o sea que él es nuestro padre. Él nos hace rey, o sea que él es nuestro rey. Él nos hace sacerdotes, él es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién no puede hacer eso y no solo Dios? Amén. Ya casi termino esta sección. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de quién. ¿Y el cántico de quién, hermanos? Le puedo preguntar, ¿quién es el Cordero? Jesús. ¿Cierto? Sí. O sea que Jesús era el Hijo, Jesús era el Rey, Jesús, bueno, voy a volver a repetir esto. Jesús es el Hijo, Jesús es el Rey, Jesús es el sumo sacerdote y Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cuántas cosas llevamos de Jesús? 4. Y mire lo que dice. Y el cántico del Cordero, que es Jesús. ¿Y qué es lo que dice el cántico? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Párele ahí. Vuelvo a repetir. Jesús es el Hijo. Jesús es el Rey. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es Señor Dios. ¿Y qué más? Y se nos está olvidando una. Si nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Porque para usted ser hijo de
de Dios tuvo que haber nacido de Jesús, y todo lo que es nacido de Jesús tiene que ser que Jesús es el Padre y uno un hijo. Porque usted cuando nació no nació y le dijo ¿qué hubo papá? Y usted le dijo ¿qué hubo papá? No, usted le dice ¿qué hubo hijo? O sea que Jesús es, ya llevamos 5. Amén. Y mire, dice: maravilloso Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Rey de quién, hermanos? O sea que si usted acepta a Jesús como su Salvador, Él es su Rey. Ese es el reino de Dios. Oiga, pero el Cordero que es Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Porque Él, Jesús, que es el Señor de señores, ¿y qué más? Rey. No, ¿cuál Rey de Israel? Rey de reyes. Oiga, si Dios es Rey, o sea que si Dios es Rey y el Cordero es Rey de reyes, ¿quién es mayor? No, claro que sí, hay uno mayor. Si Dios es Rey, y este versículo dice que Él es Rey de reyes, entonces ¿quién es mayor? ¿Jesús o Dios? ¿Ah? Jehová Dios es mayor que todos. Lo que pasa es que hay que entender que lo que está diciendo el versículo allí es que cuando Dios dijo que Él se manifestó en carne, ¿cierto? Estaba diciendo: esto que ustedes ven aquí soy yo, y si me están viendo a mí, yo soy arriba de todo. El Hijo va a tener su función, y cuando Él deje de ser, va a venir a ser lo que es siempre, Dios. Por eso Él está sobre todos los reyes, porque no hay uno mayor que Él, porque Él es Dios. Es como esta pregunta que hicieron: tengo 1 kilo de plumas y 1 kilo de plomo, ¿cuál de los dos cae primero al piso? ¿El kilo de plumas o el kilo de plomo? Se equivocaron. ¿Cuál kilo de plomo? Los dos caen al mismo tiempo, porque es 1 kilo de plumas y 1 kilo de plomo. Los dos van a caer al mismo tiempo. Aquí estamos hablando de Jesús, que es Dios manifestado en carne, y Dios. ¿Cuál de los dioses es más grande? Ninguno de los dos, porque Él es Dios. Dice así, léanlo ustedes por favor. Y ahí está hablando de Jesús. O sea que solo hay un rey en este reinado. Solo hay un rey. Usted no puede tener 2 reyes en su reinado. Si usted entra al reino de Dios, usted no puede tener ni 2, ni 3, ni 4 reyes. Solo uno. Y ese rey es Jesucristo. La próxima clase, las 3 divisiones del reino de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel quiso tener a Dios como rey, ¿o no? No lo quiso. En 1 Samuel dijo que no. Pero luego, cuando llegó Jesucristo y le preguntaron: ¿tú eres el rey? ¿Él qué dijo? Tú lo dices. ¿Sí? Y luego dice: no, es que el reino de los cielos está entre vosotros. O sea que Dios dijo: ahora sí voy a establecer un reino en la tierra. Amén. Esta vez va a ser un reino diferente. El pueblo de Israel no quiso aceptarme, pero ahora voy a establecer un reino, y ese rey se llama, en el libro de Salmos capítulo 24, ¿cómo se llama el rey? Jehová. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Y lo repite por segunda vez. ¿Quién es el Rey de la Gloria, hermano? Jehová de los ejércitos. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, en vez de decir Jehová de los ejércitos, aparece Jesús como el Rey de Israel. Y aparece Jesús como el Rey de los santos. ¿Cuántos somos santos aquí? No le dé miedo, diga menos. Usted tiene que trabajar en la santidad. Si no es santo hoy, santifíquese aún más. Amén. Entonces, el